Buenos días a todos. Hoy tenemos una de estas sesiones donde se combina la parte clínica por parte de un clínico. En este caso tenemos a Vanisha Laulani, que es residente de pediatría del Hospital Trueta, y luego le acompaña un residente de radiodiagnóstico, Ramón Barquet, también del Trueta, que nos comentarán a dúo pues, en un caso de epilepsia en la infancia. ¿Vale? Recordad a la audiencia que si tenéis preguntas o comentarios podéis utilizar el chat y se los trasladaremos a los ponentes al finalizar la sesión. Bueno, pues Vanisha, Ramón, cuando queráis podéis empezar. Vale. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues empezamos presentando el caso. Es un niño de 9 años que consulta a urgencias de nuestro centro a finales de enero y que consultaba porque desde hacía un mes más o menos presentaba episodios intermitentes de menos de un minuto de duración en los que presentaba dificultad para hablar, es decir, presentaba una afasia fluente y en algunos episodios se acompañaban de movimientos craneales. No referían desconexión del medio, de hecho el paciente respondía a órdenes durante estos episodios, no había pérdida de conciencia ni un periodo proscrítico después de los episodios. Lo que sí que explicaba la madre es que durante este último mes el número de episodios había ido aumentando hasta presentar unos 4 episodios al día. Preguntando, no referían ningún antecedente traumático reciente ni infecciones. Entonces, en cuanto a las constantes eran estables, no presentaba fiebre, el paciente no refería alergias, tenía el calendario vacunal al día, presentaba buen desarrollo psicomotor y pondoestatural y no presentaba antecedentes patológicos de interés. En cuanto a la exploración, el triángulo de evaluación pediátrica era estable, la exploración por aparatos y sistemas era normal y en cuanto a la exploración neurológica era estrictamente normal, el paciente no presentaba ni dismetrías, los reflejos estaban presentes, no había focalidad neurológica. Entonces, ante estos episodios, estas crisis afásicas de entrada, no es importante diferenciar entre lo que podría ser una crisis epiléptica o bien trastornos paroxísticos no epilépticos. Entonces, las crisis epilépticas son acontecimientos transitorios de signos o síntomas debidos a una actividad neuronal anormal que se puede manifestar de diversas maneras con síntomas motores, sensitivos, autonómicos, etc. Y en cambio, los trastornos paroxísticos no epilépticos son una expresión de una disfunción cerebral, pero no se deben a una descarga neuronal anormal excesiva. En cuanto a los trastornos paroxísticos no epilépticos, estos se pueden clasificar en función del rango de edad en el que aparecen, ¿no? Y en nuestro caso, que el paciente tiene 9 años, ¿no? Estaríamos dentro de aquí más o menos, y vemos que hay como un listado que tendríamos que tener en cuenta, sobre todo, ¿no? Los síncopes, los tics, las parasomnias y la pseudocrisis. Uno de los diagnósticos diferenciales que deberíamos hacer en este caso es con el síncope, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Que el síncope se da en situaciones, suele haber factores desencadenantes como situaciones de estrés y se suele acompañar de pródromos, como pueden ser la visión borrosa, sensación nauseosa, y normalmente suele haber una pérdida de conciencia gradual, a diferencia de la epilepsia, que suele ser más brusca, y en caso de que se llegara a hacer un electroencefalograma, ¿no? En el síncope sería estrictamente normal y en la epilepsia la mayoría de las veces se encontraría algún foco. Otro de los diagnósticos diferenciales dentro de los trastornos paroxísticos no epilépticos sería con la pseudocrisis, que en la pseudocrisis lo que hace el paciente es consciente e inconscientemente imitar los síntomas de una crisis epiléptica y normalmente suelen ser niños con antecedentes psicopatológicos y en situaciones de estrés emocional. Y además suelen ser que aparecen de forma más gradual, a diferencia de la crisis epiléptica, que también suele ser más súbita, y las convulsiones son más abigarradas, suelen ser asíncronas. Y finalmente, otro de los diagnósticos que teníamos que tener en cuenta también son los tics, ¿no? Que son movimientos breves que aparecen de manera brusca e involuntaria. Sobre todo, ¿no? Destacar que hay tipos de tics, el tic motor simple, el complejo y el tic fónico, y tener en cuenta que el tic motor simple se podría confundir con una crisis epiléptica focal y a veces, ¿no? Lo que hace falta para diferenciar es un electroencefalograma. Una vez descartada de manera clínica los trastornos paroxísticos no epilépticos, es importante clasificar el tipo de crisis epiléptica que presenta el paciente.
La última clasificación de la ILAE, ¿no? Divide el inicio de las crisis en inicio focal, el inicio generalizado o bien inicio desconocido si bien no se ha visto el inicio de la crisis. Los tres tipos se dividen en tipos motor y tipo no motor, ¿no? Y en el caso de nuestro paciente hablaríamos de una crisis focal, no motora y sobre todo cognitiva, al haber una alteración de la cognición como es la afasia, como podría ser una negligencia, una apraxia, etc. La ILAE también clasifica la etiología de las crisis en 6 tipos, ¿no? Como sería la estructural, la genética, la infecciosa, la metabólica, la inmunitaria y la desconocida, una vez descartada todas las otras etiologías. Entonces, a nivel de urgencias, a nuestro paciente inicialmente se le hizo una analítica de sangre que a nivel de hemograma y fórmula no presentaba alteraciones. La bioquímica también era normal, los iones eran normales y solo destacaba que a nivel de la función renal presentaba un leve aumento de la urea que se fue corrigiendo. Y delante de esta crisis focal y esta evolución de un mes, se decidió ingresar para completar el estudio y, bueno, preingreso se hizo una PCR de COVID que dio positiva. Entonces, en cuanto al estudio de extensión, ¿no? Una parte es el electroencefalograma y una parte es la prueba de imagen. En cuanto al electroencefalograma, este se debe hacer siempre que haya un primer episodio febril, como sería el caso de nuestro paciente. Y en caso de la prueba de imagen, esta debe ser urgente siempre que haya signos de hipertensión intracraneal, focalidad neurológica, un antecedente de traumatismo reciente, dificultad para el control de las crisis con medicación y antecedentes neuroquirúrgicos. Y en cambio sería no urgente en casos de que hubiera focalidad a nivel del electroencefalograma y crisis focales. En el caso de nuestro paciente, a las 24 horas del ingreso se hizo un electroencefalograma en el que se informaba de paroxismos sugestivos de comicialidad en la región temporal del hemisferio izquierdo, de manera que al haber un foco epileptógeno se decidió iniciar tratamiento antiepiléptico, que generalmente se empiezan en monoterapia y se inicia a dosis bajas y se va ascendiendo progresivamente. En el caso de las crisis focales, como es el caso de nuestro paciente, normalmente se utiliza o bien la oxcarbazepina, la carbamazepina o la lamotrigina, que en nuestro caso se inició con Oxcarba. Muy bien, y ahora vamos a analizar las imágenes. Hicimos un estudio de resonancia magnética y este es nuestro protocolo que usamos en este caso. Empezamos con los surveys para planificar el resto de secuencias. Decimos un T1, un T2, FLAIR, un T2 FFE, que es un gradiente eco, mapas de difusión y mapas vasculares intracraneales. En este caso no usamos contraste, pero siempre es muy importante estar a pie de máquina cuando está haciendo la resonancia al paciente para valorar si, depende de qué hallazgo nos encontramos, si hace falta o no la administración de contraste endovenoso. Empezamos viendo las imágenes T1, que son las que a mí siempre me gustan más para empezar a ver el caso, ya que tiene una imagen muy anatómica. Y nos encontramos esta lesión de aquí. Una pequeña lesión nodular de un tamaño aproximado de 8 por 8 por 13 milímetros, con una morfología espongiforme o que algunos otros radiólogos llamarían de popcorn, de palomita de maíz. Vemos que es heterogénea y de una localización periventricular que respecto al atrio izquierdo, a la cual impronta en su margen. Vemos que aquí está el atrio y aquí está esta lesión que nos hemos encontrado. El resto de estudio no tiene nada relevante. La línea media no está desviada. Esta pequeña lesión no condiciona un efecto masa significativo. El cuerpo calloso está correctamente formado, no hay otras malformaciones. Y el sistema ventricular es de tamaño y morfología normal. Así que volvamos a esta lesión y cuando nos miramos las restos de imágenes, de estas secuencias, vemos que hay una hiposeñal bastante importante alrededor de esta adyacente a esta lesión, sobre todo en T2, que se extiende por la sustancia blanca parieto-occipito temporal. Esto está en relación a sangrados crónicos. Aquí vemos la imagen T1 y aquí la imagen T2, donde se observa muy bien esta hiposeñal. Siempre el gradiente eco
cuando sospechamos un sangrado, nos va a servir de gran ayuda, ya que es un estudio donde hay una susceptibilidad mayor para los artefactos producidos por sustancias paramagnéticas, como en este caso el hierro de la hemoglobina. Y aquí podemos ver el T2 y aquí el gradiente eco a mi derecha, y como que realmente sí que se ve este gran artefacto, que en el fondo, más que un artefacto, es un artefacto en sí, pero que nos da muchas pistas sobre la sustancia, que en este caso es sangrado. Muy importante, ya veremos más adelante por qué, son los mapas vasculares. Observamos que esta lesión está aquí centrada y lo que nos llama la atención es que ni en el 2D ni en las reconstrucciones 3D no vemos ni vasos aferentes ni vasos eferentes mediante resonancia magnética. Esto es muy importante porque nos permitirá descartar o identificar si nos encontramos ante una anomalía de desarrollo venoso y también descartar malformaciones arteriovenosas. Así que a modo y por último, la difusión. Vemos que esta lesión no muestra una restricción significativa a la difusión. Aunque también hay que tener en caso que cuando nos encontramos lesiones hemorrágicas suele producir bastante artefacto y entonces esta restricción no suele ser del todo valorable. Así que como conclusión, tenemos una lesión periventricular que hemos dicho presenta morfología nodular, morfología espongifoide o en Papcon, aspecto heterogéneo con sangrados alrededor. Eso todo muy importante, sin vasos aferentes ni eferentes. Y en el conjunto de todos estos hallazgos se dio de principal diagnóstico como cavernoma, con sangrados crónicos adyacentes. Así que ahora quería hablar un poco del diagnóstico diferencial de esta imagen. Pero como si estamos hablando de diagnóstico de epilepsia, cavernomas, tardaríamos horas y horas y horas, he decidido simplificarlo en 3 pequeñas perlas, cada una con una aportación diferente. La primera perla es ¿qué hacemos si nos encontramos con un caso similar a este? Un paciente pediátrico con lesión espongiforme, que además, bueno, sobre todo esto, lesiones de morfología Papcon o espongiformes, en pediatría cortical hay que sospechar estas 2 lesiones, el cavernoma, como ha sido nuestro caso, versus el DNET. El DNET es el tumor disembrioplástico neuroepitelial. Es un tumor benigno, grado 1 según la WHO, de estirpe glioneuronal. La gran mayoría surgen de la materia gris cortical y se asocian con displasias corticales hasta el 80% de los casos. Y aquí vemos, lo más importante, la clínica y la epidemiología es igual que en nuestro caso. La clínica es una epilepsia parcial incontrolable y la epidemiología, este tumor suele aparecer en niños o adultos jóvenes antes de los 20 años, sobre todo en el sexo masculino. Y vemos que radiológicamente se parece bastante. La morfología es muy similar. Es una lesión, es una masa que a veces puede o no captar contraste. Normalmente es mínima captación de contraste. Y presenta esta morfología típica de espongiforme, Papcon o que incluso algunos he encontrado que le llaman bubbly, como de aburbujada. Esas lesiones, cuando tienen contacto cortical, pueden producir remodelación cortical de la calota interna y también, como el cavernoma, en algunos casos puede presentar calcificaciones. Pero lo más importante es que estas lesiones, el DNET, no suele ser acompañada de sangrados. Así que, cuando hacemos el diagnóstico secuencial de estas 2 lesiones, vemos que tienen muchas similitudes, sobre todo en la clínica. Puede cursar con epilepsias, pacientes pediátricos o adultos jóvenes antes de 20 años, morfología y aspecto muy similar, pueden presentar calcificaciones, pero, muy importante, el DNET es de estirpe tumoral y el cavernoma de estirpe vascular. Y el cavernoma puede presentar sangrados como en nuestro caso. La segunda perla es sobre el diagnóstico diferencial de la hemorragia cerebral. Cuando hagamos una resonancia y veamos una hemorragia, nos tiene que aparecer un gran abanico de posibilidades en nuestra mente, entre ellas causas vasculares, traumatismos, malformaciones congénitas. También tener en consideración si son microhemorragias
o hemorragias puras, y tenemos este gran abanico. Sobre todo en las microhemorragias, pensar en angiopatía amiloide cerebral, encefalopatía hipertensiva crónica, daño axonal difuso, vasculitis, vasculopatías, y cuando son hemorragias más significativas, metástasis cerebrales y tumores primarios hemorrágicos, como el ependimoma y el glioblastoma. Un par de palabras de la metástasis, ya que son una de los tumores intracraneales más frecuentes, aunque muy poco frecuentes en la edad pediátrica. Hipointenso en T1, hipertenso en T2 y suele presentar en muchos casos edema vasogénico adyacente. Y en esos casos, cuando veamos que se acompañan de hemorragia, siempre pensar que puede provenir de un melanoma, aunque no es el único tumor que puede presentar metástasis cerebrales. Sobre todo aunque tengamos este gran abanico de posibilidades, nunca nos olvidemos del paciente y de individualizar cada caso, ya que es un paciente en pediatría. Este diagnóstico diferencial se nos va a simplificar a, sobre todo, 3 causas. Cuando vemos una hemorragia cerebral en pediatría, tenemos que pensar en malformaciones arteriovenosas, cavernomas y aneurismas o pseudoaneurismas. No son los únicos casos, siempre hay casos excepcionales, pero siempre que veamos una hemorragia, pensar al principio e intentar descartar estas 3 opciones. Y me gustaría compartir este paper, que es del 2020, que simplifica muy bien, a modo radiológico, tanto qué hacer en el contexto de urgente como de programación, en el caso de hemorragias intracraneales en la pediatría. Habla sobre qué realizar, qué protocolos, casos, hallazgos específicos de cada patología, y realmente quien quiera averiguar un poco más sobre este tópico, recomiendo mucho este paper. Y para acabar la parte radiológica, una última perla que más que útil es como una curiosidad radiológica, ya que es un diagnóstico diferencial de los cavernomas muy calcificados, que es el CAPNON. Es una enfermedad muy, muy, muy infrecuente. O sea, se han publicado menos de 50 casos y son lesiones calcificadas del sistema nervioso central de origen no tumoral. Y ya que hay tan pocos casos, la etiología es bastante desconocida. Pero entra el diagnóstico diferencial del cavernoma, ya que ambas son lesiones calcificadas, y para distinguirlos, sobre todo, tenemos que pensar que el CAPNON es una lesión altamente calcificada. Vemos que es casi como un hueso dentro del propio sistema nervioso central. En cambio, el cavernoma lo que puede presentar son pequeñas calcificaciones en su interior. Y tras la parte radiológica, vamos a continuar con la evolución clínica del paciente. Vale, entonces, volviendo a nuestro paciente, ¿no? El paciente se dio de alta el 4º día de ingreso, una vez hecha la resonancia, se dio de alta con la Oxcarva, que es, y durante el ingreso sí que se redujeron el número de crisis, y se dio de alta con control con neurocirugía del Hospital de la Vall d'Hebron, que, como curiosidad, fue visitado hace un par de días y se ha recomendado hacer una tractografía en 4 meses para ver si se podría reseccionar el cavernoma. Entonces, ahora haremos 4 pinceladas del cavernoma cerebral. Como bien ha dicho Ramón, ¿no? Se incluye dentro de las malformaciones vasculares cerebrales, dentro de las cuales se incluyen las malformaciones arteriovenosas, las anomalías del desarrollo venoso y las telangiectasias capilares. En cuanto a la histopatología, consiste en canales vasculares de distintos tamaños tapizados por un epitelio fino, sin capa elástica ni muscular, lo que predispone a mayor riesgo de sangrado. Está dentro de una matriz colágena cicatricial con posibles calcificaciones en su interior, y lo que destaca es que no hay parénquima cerebral entre los vasos que forman el cavernoma. En cuanto a las formas del cavernoma, hay que diferenciar entre las formas esporádicas y las formas familiares. Las formas esporádicas son aquellas que se deben a anomalías del desarrollo y también se ha visto que pueden ser causadas por infecciones víricas o bien por irradiación craneal previa. Y las formas familiares son aquellas que debemos sospechar ante cavernomas multifocales
o bien si hay historia familiar de cavernomas. En cuanto a los genes que se han identificado hasta ahora, los principales son estos, el CCM1, el 2 y el 3, que codifican para proteínas que interactúan en las uniones de las células endoteliales, de manera que aumenta la permeabilidad de los vasos que forman el cavernoma. En cuanto a la clínica, esta depende mayoritariamente de la localización del cavernoma. A nivel de paciente pediátrico, predominan a nivel supratentorial y siendo más frecuentes a nivel cortical, aunque también a nivel subcortical se podrían encontrar. Y la mayoría suelen ser asintomáticos y se suelen diagnosticar de manera incidental cuando se hacen pruebas por otras causas. En el caso de los cavernomas sintomáticos, los síntomas suelen ser las convulsiones, como es el caso de nuestro paciente, o bien por cefalea, suelen consultar por cefalea o un déficit neurológico focal, o bien por las hemorragias intracraneales. En cuanto al tratamiento, diferenciar sobre todo en las formas asintomáticas normalmente se decide la observación y el control evolutivo de la lesión, y en cambio en las formas sintomáticas, en caso de que hayan las crisis epilépticas asociadas, es importante iniciar el tratamiento con los fármacos antiepilépticos, como es el caso de nuestro paciente, pero el gold estándar del tratamiento de los cavernomas es la extirpación quirúrgica, sobre todo en casos, ¿no?, de epilepsia refractaria a los fármacos antiepilépticos, y normalmente se indica cuando hay lesiones superficiales y supratentoriales de fácil acceso, pero en caso de lesiones de tronco cerebral y subcorticales que son de acceso más difícil, sí que se recomienda también la intervención quirúrgica, ya que tienen mayor tendencia a la hemorragia. En cuanto a la intervención quirúrgica, encontraríamos la intervención quirúrgica convencional, que se da en casos de fácil acceso, o bien en casos de difícil acceso se harían técnicas mínimamente invasivas como la radiocirugía estereotáctica. Entonces, como conclusiones, decir eso, que los cavernomas son lesiones amartomatosas vasculares no encapsuladas y bien delimitadas, formadas por espacios vasculares sinusoidales sin parénquima cerebral. La clínica suele ser variable y es importante el estudio genético en caso de antecedentes familiares de cavernomas o focos múltiples de cavernomas. En el caso el papel de la imagen radiológica es fundamental para su identificación y manejo posterior, y el gold estándar del tratamiento suele ser la cirugía. La bibliografía, ya está. Bueno, muy bien. Ramón y Vanisha, gracias por este interesante caso. De momento no hay preguntas en el chat, ¿vale? Así como comentarios, pues ya preguntaros si el manejo de las crisis epilépticas en urgencias, lo primero que entiendo que hay que descartar es si está asociado a causa febril o no, que entiendo que es la causa más frecuente en niños. Y cuando no es este caso, ¿cuáles son los criterios de ingreso para estudio una vez remite la crisis? ¿Los ingresáis o os hacen los estudios ambulatorios? ¿Lo puedes recordar, Vanisha? Sí, más o menos. Normalmente si son crisis generalizadas, típicas mioclónicas de infantiles, se suele hacer estudio ambulatorio, haciendo el electroencefalograma de manera ambulatoria con control con el neuropediatra. Y en cambio, si son crisis, ¿no?, más focales, que han ido evolucionando, han ido a más, normalmente, o que tienen antecedentes de traumatismo, se suele ingresar y hacer el estudio, durante el ingreso. Muy bien. Vale, no sé si Jordi Buixart, ¿te has podido conectar al final? Contamos con... Me ha costado, pero sí. Saludos a todos, disculpad. Hemos tenido un problema con el enlace. Además, hemos probado entre varios y no había manera, finalmente sí. He llegado tarde a la presentación, pero sí que he revisado el PDF que el doctor Pedraza nos mandó. Y al menos en la parte de final, que sí que he visto de conclusiones, nada que añadir. Básicamente, desde el punto de vista más global, y aquí desde pediatría nos ayudan a tener muy presente que la epilepsia en niños es un problema muy importante. Esa morbilidad neurológica implica una morbilidad muy alta, y más allá de lesiones que podemos identificar
más o menos fácilmente y caracterizar como habéis hecho. Con este caso es muy importante ser lo más precisos posibles con la técnica de imagen, sobre todo con la resonancia magnética, para valorar lesiones muy pequeñas. Muchas veces, aquí por ejemplo en la unidad de epilepsia, nos llegan pacientes, por ejemplo, con estudios hechos de fuera, que ves que son un grosor de corte mayor o que están un poco movidas. Y aquí también es ser un poquito crítico, ¿no? Es decir, para dar una resonancia estrictamente normal, por supuesto, si no ves nada lo informas, pero al mismo tiempo decir, hombre, es que si realmente es algo muy focal, quizá merece la pena ampliar más, ¿no? Hacer un estudio con 3 teslas, hacer cortes muy finos. Y un poco esta era la parte que quería transmitir, más allá del caso, que me parece un caso que está muy bien estudiado y descrito por lo que vi. Gracias. He visto que este niño era COVID positivo en los antecedentes, supongo que es un incidentaloma. Vosotros que habéis revisado el tema, no sé si está descrito casos de crisis epilépticas asociadas a la infección por el SARS-CoV-2. ¿Lo habéis leído algo al respecto? Nosotros publicamos hace poquito un caso de encefalitis asociada al COVID en adulto. No sé si en pediatría habéis leído algún caso o alguna cosa parecida. Bueno, de la bibliografía que hemos leído, no hemos encontrado nada sobre esto. No sé si es que aún es muy pronto para poder decirlo o que ha sido simplemente casualidad que tenga COVID. Hola. Bueno, en este caso, como tenía ya la causa adyacente que era cavernoma, yo creo que en este caso sería más incidental que no sospechar una posible causa. Hola, em sentiu? Soc la Dolors Caselles de Neuropediatria, no sé si em sentiu. Sí, et sentim, Dolors. Hola. De fet, tot el tema de Covid, evidentment tothom ho està estudiant, no? Hi ha un registre dins de la Societat Espanyola de Neuropediatria que registren totes les alteracions neurològiques secundàries a Covid. A veure, en principi l'epilèpsia o les crisis epilèptiques ni els cavernomes són patologia que s'hagin associat directament, o almenys de moment no hi ha prou evidència de que hi pugui haver alguna relació. En aquest cas, incidentaloma, ha sigut una troballa casual. I una altra cosa d'abans, al comentar les crisis febrils. Sí que és veritat que les crisis febrils és la causa més freqüent de convulsions en pediatria i la causa més freqüent de l'estatus, però no aquest tipus de crisis que presentava aquest nen. O sigui, és un nen que, a part de que no va tenir febre, no? Per tant, no consideres que sigui febril, el tipus de crisis que feia no eren les crisis típiques febrils. Per tant, consideres que és un nen que és subsidiari d'estudi. A part que en feia moltes més, que les feia més seguides i que no eren crisis tònico-clòniques generalitzades que duressin menys de 5 minuts i que fossin desencadenades per la febre. Molt bé, merci Dolors per aquests apunts. No sé si Víctor, ¿quieres que concluyamos la sesión con algún comentario final? Sí, gracias Toni. Como comentarios finales y también agradecer a Jordi su aportación, ¿no? Desde el punto de vista de imagen, en la epilepsia es muy importante hacer una técnica depurada, ¿no? Como ha comentado. Yo solo añadir que, bueno, felicitar a Vanisha y a Ramón por la excelente presentación. Yo creo que han demostrado muy bien cómo hay que hacer el manejo, ¿no? En un paciente pediátrico con epilepsia. Lo importante que es la orientación clínica inicial, ¿no? Y hacer el estudio urgente o programado según la sintomatología y los hallazgos clínicos. Y nada, felicitar también por las perlas que nos ha dejado Ramón con el clarísimo mensaje, ¿no? Lo importante que es el protocolo adecuado para ver primero si hay alteraciones estructurales, cómo caracterizar, hacer la caracterización tisular para ver si hay sangrado o no hay sangrado. Y también ver, en caso de sangrado, lo importante que es descartar si hay alteraciones vasculares asociadas, ¿no? Porque en el diagnóstico diferencial, como ha dicho, por un lado puedes diferenciarlo del DNET en función si hay sangrado o no hay sangrado, o si en caso de que haya sangrado, descartar que haya malformaciones arteriovenosas o pseudoneurismos asociados. Yo, sin más, felicitarlos. Creo que ha sido una excelente presentación de correlación clínica radiológica, como suelen ser estas sesiones de colaboración entre radiología y pediatría. Y sin más, os desearía a todos un buen día y nos vemos en la sesión de mañana. No sé, Toni, si quieres añadir algo más. Ramón, Vanisha, ¿queréis añadir algo más a la sesión? No.
Muchas gracias y... Pues nada. Ay, perdona, Jordi, estabas hablando. Sí, Jordi. No, yo no, me he equivocado, gracias. No. Ok. Vale. Pues os emplazamos a la sesión de mañana, ¿no? Venga, buenos días. Gracias. Gracias, buenos días.